¿Qué tal? Bienvenidos a Los que dejarán huella, este podcast iniciativa de KPMG junto a Fórum Familiar, en el que queremos dar voz y conocer un poquito más a los que son los futuros líderes de la empresa familiar. Y hoy nos vamos a sumergir en una empresa que tiene 85 años de historia, nada más y nada menos, y en los que, como se podrán imaginar, han pasado muchas cosas. El grupo Persan, que es la empresa de la que vamos a hablar hoy, es líder en el sector de la fabricación y comercialización de productos de lavado, cuidado de la ropa y limpieza del hogar. Tiene más de 2.000 empleados a día de hoy y Sevilla fue su ciudad natal allá por 1940. Pero quien mejor nos va a poder hablar de su historia, de lo que es Persan y sobre todo de cómo va a ser su futuro es nuestro invitado de hoy. Él es Juan Moya, es vicepresidente del grupo Persan. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a vosotros por esta iniciativa. Eres licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla. Estás ahora mismo en tu empresa familiar, en la que llevas ya muchos años. Ahora indagaremos un poco más en esa trayectoria. Y además cuentas con varios títulos por la Harvard Business School, por ESADE, entre otros títulos. Y bueno, tras casi 3 años en una firma de servicios profesionales, te uniste al grupo. Primero como jefe de desarrollo corporativo y en los más de 16 años que llevas en la compañía, pues has desempeñado diferentes funciones, diferentes roles, hasta llegar al día de hoy en el que te tenemos aquí sentado con nosotros. Juan, Persan es una empresa familiar, ahora mismo de 4ª generación, forma parte indiscutible de tu familia y de tus raíces, por supuesto. Yo quería preguntarte para ti, ¿qué es Persan? Mira, para mí Persan es algo más que una empresa familiar. Yo creo que Persan es todo un legado que hemos heredado de accionistas, por supuesto, pasados, pero también de trabajadores, de colaboradores, de proveedores, de clientes, y que montan todo un compendio de valores que nos hacen singulares. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros los accionistas, ¿no? de Persan? Pues no solo coger esos valores, ese legado recibido y mantenerlo o ensalzarlo, sino también intentar añadir nuestra gota, añadir nuestra contribución y adaptarlo no tan solo al día de hoy, sino al futuro que está por llegar. De eso precisamente queremos hablar, ¿no? De cómo vais a continuar ese futuro y qué nueva visión tenéis pues, vosotros, los que tenéis esa responsabilidad, ese honor, pero bueno, también es un trabajo duro. En tu caso personal, comentábamos, bueno, llevas 20 años aproximadamente, un poquito más en el grupo. ¿Siempre tuviste claro que querías ser parte de la empresa o hubo un momento o algo que sucedió y que te hizo querer? Gracias a Dios yo no llevo 20 años en la compañía, gracias a Dios yo llevo 42 años en la compañía. Desde que nací no solo he vivido los debates sobre la empresa familiar en mi casa, sino que también he tenido la fortuna de que mi madre, que es por donde me llega la empresa familiar, por mi lado materno, pues nos hizo muy partícipes de la empresa desde que éramos muy chicos y nos llevaba a trabajar algunos días y siempre recuerdo que pues, algún boli podíamos coger de la empresa y era alucinante, ¿no? Pero al final estabas vinculando a la siguiente generación a la empresa. Mira, yo procedo por mi lado paterno de una familia en el que mi abuelo Juan fue un abogado destacado de Sevilla y dejó una impronta de tal magnitud que yo te diría que casi el 80% de mis primos y mis hermanos incluidos son todos licenciados en Derecho. Yo, sin embargo, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas porque mis padres, los dos, eran licenciados en Económicas. Es decir, yo siempre he llevado el mundo de la empresa muy internamente y siempre he querido este mundo que hemos cogido, ¿no? La empresa familiar, como se percibe, no es solo un orgullo de pertenencia, sino que además es una responsabilidad de recibir ese legado para ensalzarlo y poder entregarlo a las siguientes generaciones, ¿no? En este caso, para mí, estar vinculado a la empresa familiar juega un principio básico muy importante, que es el del bien común está por encima del bien individual. Y mi padre eso lo traducía muy acertadamente
cuando decía que la felicidad de un individuo o de una familia no podía estar por encima de las 2000 familias que a día de hoy forman Persan. Y eso es lo que a mí me ha generado una impronta más grande para hacer con responsabilidad mi labor en la empresa familiar. De hecho, en alguna otra entrevista se ha mencionado, o los propios entrevistados, ¿no? Decir, es que para mí al final mi empresa familiar es un hermano más, un hijo más, es que ya, ¿dónde está el límite entre empresa y familia, ¿no? Que se desdibuja y al final todo... A ver, en este sentido sí me gustaría recalcar que efectivamente hay que sentirla hasta ese punto, pero yo también creo en la figura del no esclavo de la empresa familiar. Es decir, yo creo que el familiar de una empresa familiar no ha de sentirse obligado a desempeñar su función en la empresa familiar. Hay distintos roles que se pueden jugar dentro de una empresa familiar, desde el accionista hasta el directivo, hasta el ejecutivo o cualquier otro, ¿no? O el totalmente desvinculado de cualquier tipo de gestión, ¿no? Lo que sí, en todo caso, yo siempre le añado el apellido de responsable. El accionista familiar responsable, en donde ha de primar el bien común por encima del bien propio. El directivo familiar responsable, donde ha de primar el bien común por encima de mi carrera profesional. Eso es lo que yo creo que ha de primar más a la hora de jugar un rol en la empresa familiar. Bueno, y así habéis conseguido toda esa trayectoria que, como decíamos antes, son más de 80 años de historia, ¿no? En todo este tiempo, y tú decías antes, yo es que ya llevo 40 y tantos años vinculado a la empresa, en todo este tiempo en el que ha estado tan cerca, ha estado tan familiarizado, nunca mejor dicho, con la empresa, ¿hay alguna historia que hayas escuchado en tu infancia? ¿Algún aprendizaje que hayas sacado que recuerdes con mayor intensidad y que a día de hoy siga estando presente para ti? Mira, más allá de las historias que son felices, ¿no?, de contar en Persan, como innovamos el lavado a mano hace 80 años, lanzando la primera pastilla sintética que podía flotar en la pila de lavado, y entonces la ama de casa no tenía que buscar la pastilla al fondo, sino que flotaba, de ahí la marca Flota. Y todas las historias de innovación, sí que en mi carácter, a la hora de desarrollar mi profesión, hay un par de historias, una más reciente, la otra era yo más joven, que han marcado mucho mi carácter, ¿no? La primera es la crisis que sufre la compañía en la transición de la segunda a la tercera generación con la desaparición de los fundadores, ¿vale? En esa tercera generación nos encontramos una compañía con un número de 40 individuos más o menos en esa tercera generación, y que tenía una casuística muy particular, y era que los 40 individuos se sentían con derecho a tener un puesto de trabajo a costa de Persan. Claro, entró en una crisis financiera importante la compañía, y aquí es donde mi abuela, Concepción García, es verdad que como soy Juan Moya Yoldi, pues es muy difícil vincularme porque es mi abuela materna, Concepción García, hizo un gesto que para mí ha marcado mucho, y es ese bien común, ese mantener el legado por encima del bien propio. Y es ella la que propone a la Junta en aquellos momentos que un barco que iba a la deriva, que era Persan, lo gobernaran entre su yerno y su hija. Pero no entre su hija y que su yerno lo ayude, no. Le entregó el poder de la gobernanza de un barco a la deriva a su yerno. Mi padre, que licenciado en económicas, como mi madre, ambos se habían desarrollado. Mi madre se había desarrollado previamente fuera de la empresa familiar, luego se vinculó a la empresa familiar, entre otras cosas porque era la nieta mayor de uno de los fundadores, y eso al final algo hace. Entonces el abuelo quería que su nieta trabajara con él. Mi padre, por contra, siempre desarrolló su carrera profesional fuera del mundo de Persan, ¿no? De hecho, de lo primero que le dijo el abuelo de su novia fue: hijo, tú trabajarás en Persan, ¿no? Y le dijo mi padre: no, yo ya tengo empleo, don Francisco. Entonces, ¿qué hizo mi abuela? Mi abuela hizo ese gesto de decir: antes de mantener ese legado llevado por los que a día de hoy no han sido capaces de entenderlo, se lo voy a entregar, o le voy a pedir a mi yerno que sea el que lo lidere, por supuesto con la ayuda de su mujer,
para llevarlo a buen puerto. De hecho, es ahí cuando mi padre pues comienza, como había trabajado en consultoría estratégica, al entrar en la compañía lo primero que detecta es que hay mucho familiar no capacitado para las funciones que tenía que desarrollar. Entonces lo que hace es ofrecerles salir de la compañía con una compra de acciones. Y mi padre va comprando poco a poco y todo ese movimiento llega hasta el año 2000, donde mi padre ya decide que para el siguiente paso que tiene que dar la compañía necesita abarcar todo el capital, porque los accionistas no están lo suficientemente comprometidos ni entienden lo que él quiere hacer. Y es ahí donde, de nuevo, mi abuela no solo le dio la gobernanza, sino que en este caso además le dio hasta la propiedad. Y se la vendió a mis padres, la compañía. Y en ese momento es cuando mi padre le compra la compañía al resto de accionistas que estaban pendientes de salir. Entre ellos, su único cuñado, el único hermano de mi madre, sus suegros y los primos de mi madre y demás. Y me vuelve a dar esa lección mi abuela de cómo prima el bien común, el mantenimiento del legado por encima de un interés particular en el que quiero que mi hijo siga en la compañía o quiero que mi marido siga en la compañía, ¿no? Para mí eso fue una lección muy, muy importante. La otra lección que yo sacaría a relucir es una lección más reciente. Y es en el 2016 nos encontramos con una Persan desarrollada, con varios años de éxito, pero que concentra el 70% de sus ventas en un único cliente. Y la lección que yo saco, ese cliente en ese momento decide diversificar su parque de proveedores. Entonces a Persan se le iban a caer las ventas inevitablemente. Y es ahí donde yo saco la siguiente enseñanza. Las compañías, como los buenos navíos, con buenos cimientos, con buenos valores, con buenas personas y buena tecnología, son muy difíciles de hundir. Los navíos con una buena quilla es muy difícil de llevarlo al fondo del mar. Yo te diría igual con una compañía que se basa en valores, en compañía, en tecnología, en personas, es muy difícil de hundir. Y de hecho, pues de una compañía, lo que encontramos hoy, pues menos de 10 años después, una compañía pues prácticamente 3 veces más grande que la que sufrió aquella crisis, ¿no? Uh-huh. Qué bonitos aprendizajes y qué bonitos valores, ¿no? Decíamos antes que, bueno, toda esa trayectoria desde vuestro nacimiento, Sevilla ha sido la ciudad que os ha visto nacer y donde seguís a día de hoy. Y bueno, en la empresa familiar siempre se dice y nos gusta destacar ese arraigo, ¿no?, en el territorio, esa vinculación que tenéis con el lugar que os ha visto nacer y que es testigo también de vuestro avance, de vuestros también errores, aprendizajes y, en definitiva, camino hacia adelante. ¿Cómo de importante es tanto permanecer en ese lugar, ¿no?, en esa Sevilla natal, como salir y poder ver también otras cosas para quizá traerlas? ¿Cómo se vive esa relación con el territorio? Me parece muy, muy acertada, ¿vale?, la pregunta. ¿Por qué? Porque yo creo que el territorio no tan solo te da la oportunidad de surgir de primeras, ¿no?, sino que también te imprime parte de ese legado que a día de hoy es la compañía, parte de esa singularidad, ¿no?, que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, la compañía ha de estar vinculada al territorio que le ha dado esos valores, que le ha dado ese legado que la tiene donde está. No tan solo ha de estar vinculada, sino que además debe de tener responsabilidad sobre el correcto desarrollo de la misma. Igual que los accionistas tenemos la obligación de heredar una compañía para ensalzarla y poderla legar a otra generación, yo creo que como empresarios de una zona geográfica nos vemos obligados a ensalzar nuestra zona geográfica y ayudar a que sea mejor. Pero ello no es óbice, ello no está en contra de que las compañías con éxito tienden a creer que lo que han hecho es lo mejor que se podía hacer. Y eso es un problema. Mirar corto de miras. Se puede tener éxito por fortuna o se puede tener éxito por hacer muy bien las cosas. La mejor manera de chequearlo es mirar más allá de tus fronteras, mirar más allá de tu propia casa, abrirte al mundo y ver cómo se hacen las cosas en otros sitios para ver si estás intentando hacer lo mejor que podrías hacer por tu compañía y, por supuesto, por tu territorio. Es un binomio que hay que mantener sin lugar a dudas. Importante eso, de seguir mirando más allá, que a veces es difícil en el día a día y demás, pero desde luego.
Y en ese, estamos hablando de un poco perspectiva futuro, mirar más allá también de qué queremos hacer, ¿no? Me hablabas antes de lo que has aprendido de generaciones que te han antecedido. Tú ahora también tienes un papel de líder con la responsabilidad que eso conlleva. ¿Qué has aprendido, más allá de lo que me contabas hace un ratito, qué has aprendido de otros líderes que han estado antes que tú? Mira, para mí hay un valor que yo creo que ya lo he dicho en la entrevista, que es muy, muy importante, y es el sentido de que el bien común ha de privar sobre el bien individual. Yo creo que estamos en el mundo para ayudar no solo a ser mejores uno mismo, sino a ser mejores todos a la vez. Y es esa famosa fórmula inglesa, ¿no?, del win-win, ¿no? Y tenemos que intentar ganar todos, ¿no?, a la vez. Para mí es uno de los grandes aprendizajes que saco. Otro de los grandes aprendizajes que te he dicho anteriormente es no ser esclavo de la empresa familiar. Lo que hay que ser es responsable. Y es distinto, ¿eh? Uno puede jugar distintos roles en la empresa familiar. Puede ser perfectamente accionista, directivo, pero siempre con responsabilidad, premiando ese bien común, ¿no? A mí como líder, dentro de las distintas características, ¿no?, que dicen los libros, que tiene que ser un líder, ¿no?, gestión de equipo, visión, eficiencia, determinación, ¿no?, ejecución, yo me quedaría con un valor que lo encuentro bastante básico, normal, pero que al final creo que te aporta mucho, que es ser buena persona. Yo creo que cuando tú eres buena persona abarcas muchas de las cualidades personales que necesita un líder, pero a la vez te da acceso a desarrollar todas esas habilidades que no son cualitativas o vinculadas a la persona, como puede ser la dirección de equipo, como pueden ser muchos de esos otros valores, o el desarrollo de la visión, que si no eres buena persona, no se te van a acercar las buenas personas. Yo creo que cuando eres buena persona, se te acercan los mejores. Justo es lo que te iba a decir, que dicen que atraes lo que proyectas, ¿no? Pues me parece fantástico en el caso. Seamos buenas personas, atraeremos a buenas personas, sí, y ojalá nos pasarán cosas buenas también. Rodearte de los mejores, siendo buena persona te puedes rodear de los mejores, y rodearte de los mejores es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y si hablamos de innovación, Juan, porque al final poder dar a la siguiente generación una empresa, en este caso, que tiene visos de continuar creciendo y de ser un proyecto sólido, tienes que estar innovando constantemente y mantener un poco ese gen emprendedor que también está en el origen de toda empresa familiar, ¿no? ¿Cómo se mantiene esto vivo? Que parece muy fácil, pero... Bueno, es parte del legado que recibimos, ¿eh? Eso al final es la cultura, y parte del legado que recibimos es esa cultura del emprendimiento. Aquí yo creo que es donde de verdad se diferencian los proyectos de emprendeduría, un empresario que ha desarrollado un proyecto y le ha ido muy bien, a los proyectos de empresa familiar, donde tenemos muy interiorizado, ahora se habla mucho de la sostenibilidad, pero además sostenibilidad vinculada al tema medioambiental, cuando la sostenibilidad ha de ser económica y social, ¿no? Y la empresa familiar lleva la sostenibilidad en su ADN, ¿vale? Esa sostenibilidad te obliga a tener implantada esa cultura de la innovación continua. ¿Por qué? Porque es la única manera de adaptarte a los tiempos que te toca vivir. Entonces, sin lugar a dudas, el espíritu de emprendeduría se forma haciendo cultura. Yo aquí siempre me quedo con una frase que decía mi padre, que trajo de esa vida anterior de la consultoría estratégica, que es con la norma y contra la norma. ¿Eso qué significa? Eso significa que tú tienes que hacer tu trabajo y tienes que saber cómo se hace tu trabajo. Pero todos los días te tienes que plantear, ¿estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera que podríamos hacerlo? ¿Estoy contribuyendo a Persan de la mejor manera que está diseñado? ¿Qué permite eso a Persan? Eso permite a Persan tener 2.000 emprendedores todos los días pensando qué es lo mejor para Persan. ¿Y cómo convive esa innovación constante con ese también gran peso que tiene la tradición, ¿no? Que a veces puede parecer que, oye, ¿cómo conviven estas...? Mira, yo creo que más que vinculado a la tradición, ¿vale?, está vinculado al legado que tenga la compañía, ¿no? Y si la compañía tiene en sus valores los principios de innovación continua, tiene como una de sus frases crack, ¿no?, la de la norma y contra la norma,
continuamente va a estar innovando. Mira, además te diría algo importante. En este tema de la innovación, el talento es fundamental. O sea, innova el talento, innovan las personas. Para la innovación en el talento, para atraer el talento, que a día de hoy es uno de los recursos más escasos que tenemos, el hecho de tener una serie de, te he dicho antes, valores, legado, cultura, déjame decirte una palabra, alma. Yo creo que las empresas familiares tienen su propia alma. Entonces el hecho de tener un alma concreta y definida que te hace singular, hace que a lo mejor no puedas atraer a todo el talento, porque no todo el mundo tiene por qué tener los mismos criterios, pero cuando tienes un talento muy alineado con tu alma, la combinación es mágica y te ayuda a la innovación, sin lugar a dudas, claro. Y en esta innovación ya no es un fenómeno tan reciente, evidentemente, pero bueno, la inteligencia artificial copa gran parte de los debates a nivel empresarial. Sin duda. No sé si la inteligencia artificial ha llegado a la empresa familiar. Mira, a ver, yo veo dos grandes dimensiones de la inteligencia artificial. Tendrá más, pero lo que yo veo a día de hoy son dos grandes dimensiones. Una dimensión genérica, donde la inteligencia artificial viene a solucionar problemas que todo el mundo tiene o que todas las empresas podemos tener, ¿no? Aquella empresa familiar que no esté abarcando ese problema, no tan solo va tarde, sino que además yo lo hace, o que no quiera verlo, sino que además yo lo asemejo como el que no quiere ver el cambio climático. Está muy limitado de mente. Entonces, los problemas genéricos que arregla la inteligencia artificial han de ser abarcados cuanto antes mejor. Luego están los problemas específicos que ayuda a cada empresa a construir desde barreras de entrada a ventajas competitivas en un mercado y que permite a desarrollar mejor tu labor en el día a día, en tu situación concreta, ¿no? Mira, en el caso concreto de Pressan tenemos un caso que refleja muy bien cómo la inteligencia artificial nos ha permitido parte del desarrollo donde estamos a día de hoy. Y es, cuando yo empecé en la compañía, para tú poder variar cualquier ingrediente de un producto, tenías que dejar ese producto durante 6-9 meses en estabilidad. Ver que no, muchas veces lo vemos en algunos líquidos, el zumo de naranja cuando se deja mucho tiempo se precipita, ¿verdad? Se separa en fases. Pues eso hay que tener mucho cuidado con los ingredientes que se mezclan, porque te pueden provocar ese efecto, la separación en fases, ¿no? Claro, nosotros teníamos 50 años de experimentos documentados sobre los ensayos de estabilidad. ¿Qué hicimos? Pues diseñamos un proyecto para que la inteligencia artificial, basada en la experiencia previa nos pudiera pronosticar, nos pudiera prever qué va a pasar cuando cambiemos un ingrediente. Claro, lo que estamos diciendo a día de hoy es que con horas podemos modificar nuestras fórmulas para poner un producto en el mercado con una cierta seguridad gracias a la inteligencia artificial y esa acumulación de datos que hemos hecho a lo largo de la historia. Y no sé si sabrías o podrías identificar algún reto o alguna dificultad porque claro, cuando consigues cuando lo consigues aplicar tiene resultados pues como lo que nos acabas de comentar, pues maravilloso. A ver, el reto es creérselo. Yo creo que como todo en la vida, una vez tú te crees el desafío que tienes por delante, especialmente la cultura española es muy de ejecución. Lo vas a saber hacer. Ese es el gran primer problema. Creer que un esfuerzo inicial en adoptar una nueva tecnología te va a resolver un problema de por vida. Para mí ese es el gran reto. Hay un segundo reto, que esto ya es un poco holístico, y es cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos desde el punto de vista humanista. Es decir, yo te decía antes, ¿qué debe tener una característica de un líder? Ser buena persona. ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a ser mejores personas? Ahí lo dejo. La respuesta... Para otros. Para otros, yo no soy capaz de resolverlo. Decías también antes que la innovación evidentemente la realizan las personas, son ellas las encargadas, las que tienen que hacerlo realidad. Para ti,
comentábamos antes también que, bueno, aunque tienes una larga trayectoria en tu empresa familiar, sí que tuviste una experiencia profesional previa fuera de tu compañía. No sé qué te ha aportado eso, cómo lo recuerdas, si fue algo grato, si sacaste aprendizajes. Sin duda, sin duda. Yo recuerdo empezar a estudiar mi licenciatura y tener claro que yo no quería entrar en la empresa familiar, que yo primero quería ver mundo. ¿Qué es lo que te permite ver mundo? Te permite abrirte a otras realidades. Yo la realidad de la empresa familiar no te voy a decir que la conociera a la perfección porque la escuchaba en alto nivel, ¿no? Pero creo que una formación previa en otra empresa te da apertura de mente, te da conocimiento de otras realidades y todo eso luego tú lo puedes importar a tu empresa familiar. Adicionalmente te ayuda a un hecho que a mí no me gusta destacar, pero que efectivamente pasa en las compañías, y es el apellido. El apellido en las compañías pesa. Cuando tú te desarrollas previamente fuera de la empresa familiar, parte de ese peso te lo quitas. ¿Por qué? Porque dices, yo he demostrado que yo ya sé trabajar. Yo ya he demostrado en esa firma de consultoría, firma de asesoría, en KPMG o en cualquier otro sitio, que yo sé desarrollar mi trabajo. Con lo cual, si estoy en mi compañía es porque me lo merezco. Yo creo que te aporta esas dos visiones, seguridad en ti mismo y una visión nueva del mundo. Justo es lo que iba a decir, ¿no? Que al final te lo demuestras a ti mismo, porque entiendo que también, precisamente creciendo en una familia como la tuya, que, oye, pues hay una presión añadida también, que, oye, pues al final esa seguridad también es necesaria, ¿no? Y creértelo y haberte visto en esas situaciones y saber que eres capaz también de hacerlo. Hablando de formación, en España vimos una realidad que hay, bueno, es ese que llamamos gap entre lo que necesitan y buscan las empresas en talento y lo que está pudiendo ofrecer el mercado y los nuevos profesionales, ¿no? No sé cómo vivís vosotros esta realidad desde Persán y qué crees que hace falta para estrechar este gap. Mira, yo te diría algo adicional. Yo creo, y lo dicen los informes sectoriales, ¿no? La formación en España en ciertas materias está muy atrás al resto del mundo. Esto es una realidad. Pero también es una realidad que el compromiso del español trabajando está muy atrás a otros territorios. Quiero ponerlo también en valor, para no hacernos el harakiri continuamente, que es muy español. Creo que tenemos un gap muy importante y que ha llegado el momento que toda la clase política fije un objetivo común para que empujemos todos a una por dejar una formación que no comprometa el futuro de nuestras próximas generaciones. Nuestro compromiso desde Persán es tan cercano a este punto que de hecho en 2006 creamos la Fundación Persán, que la Fundación Persán lo que busca es la empleabilidad. La empleabilidad efectivamente se consigue a través de la formación y hacemos muchos cursos de formación para habilitar a muchas personas a poder conseguir un trabajo. Porque tener un trabajo dignifica a la persona. Es cierto que los subsidios están para los momentos puntuales que son totalmente necesarios. Hay personas que pasan situaciones en las que no encuentran trabajo y hay que ayudarle. Pero lo que una persona quiere es trabajar. Porque, vuelvo a decirte lo mismo, una persona crece como individuo con un trabajo, dignifica su vida. Hablando de esta fundación, pues tú también estás involucrado en ella. Soy patrono. Antes era miembro de la comisión ejecutiva, pero nos turnamos los hermanos. Cuéntanos cómo ha sido la evolución en la fundación, con qué os habéis encontrado, cómo está siendo vuestra labor. Cuéntanos un poquito. Mira, en el 2006 comenzamos la Fundación Persán con esa ayuda a la empleabilidad especialmente dirigida al colectivo inmigrante que principalmente venía de Latinoamérica a una España que estaba en plena bonanza económica.
llegaban y no eran capaces de conseguir empleo porque no sabían a qué canales dirigirse correctamente, ¿no? ¿Qué realidad nos encontramos en el 2009? Una crisis económica impresionante, con lo cual no solo tuvimos que derivar ese objetivo inicial de la empleabilidad al colectivo inmigrante, que efectivamente lo ampliamos a cualquier colectivo, sino que además tuvimos que pasar por reforzar esa parte de caridad, ¿no? Y de intentar ayudar a esas familias que no eran capaces de encontrar trabajo porque es que no había trabajo en el país, ¿no? Durante todos estos años hemos evolucionado a todo tipo de empleos. Hemos evolucionado a empleos más centrados en el turismo, hemos evolucionado más a empleos centrados en el cuidado a mayores, en el cuidado del hogar. Y para mí me gustaría destacar una obra que tenemos ahora mismo, no me gusta decirle obra social, yo creo que es un proyecto socialmente responsable, que es las casas donde acogemos a estudiantes en entornos difíciles. Son unas casas que tenemos en Sevilla, donde acogemos a estudiantes prácticamente en los últimos cursos del colegio, ¿no? Y del instituto, que tienen un entorno muy difícil en su casa para poder seguir estudiando, pero sin embargo que desde el instituto, desde el colegio nos dicen es una pena, porque él vale mucho. Y entonces los sacamos de su entorno familiar, por supuesto con autorización de las familias y demás, y les damos un sitio donde puedan desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y puedan seguir desarrollándose. A día de hoy, orgullosamente, ya podemos decir que hemos sacado varios licenciados. No solo que han podido terminar sus estudios obligatorios, sus estudios básicos, sino que ya tenemos varios licenciados. Que además te diré, es como la película La cadena de favores, ¿no? Donde uno le hacía 3 favores y ahora cada uno le tiene que hacer a otros 3, ¿no? Claro, estos licenciados muchos son además en temas sociales, ¿no? En psicología y demás. ¿Por qué? Porque quieren ayudar a la sociedad. Con lo cual es un fruto que le estás dando a la sociedad que te viene redoblado, ¿no? Y vosotros que estáis tan en contacto ahora con lo que me estás contando, este papel desde la Fundación, pero también a la hora de captar nuevo talento, las generaciones más jóvenes, bueno, nos gusta hablar siempre de esto porque creemos que hay un discurso quizá a veces visto desde un lado, digamos, un poco negativo, pero nos gusta preguntaros ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis a las generaciones más jóvenes? ¿Cómo veis su relación con el trabajo, con su proyecto de carrera, con su vinculación a la empresa? Porque al final son ellos los que van a ser también los protagonistas. Sin duda, son el futuro. Del futuro, efectivamente. Entonces, yo te diría que las generaciones que vienen son generaciones que demandan, son generaciones que piden. Yo creo que son generaciones que tienen mucho que dar. Mucho que dar. Yo creo que las nuevas generaciones son más retadoras, te diría. Son demandantes, buscan nuevas cosas, pero sobre todo lo que ponen son retos por delante. Van buscando un entorno más diversificado, van buscando un estilo de vida distinto al que tienen otras generaciones, pero al final ellos lo que buscan es una apertura al exterior mucho mayor. Y ellos lo que buscan son proyectos que les ilusionen y proyectos que tengan valores detrás. Esas empresas que hemos estado comentando que tienen alma y que su alma se parezca. Yo sí te tengo que reconocer una cosa, cuando yo empecé en mi vida laboral hace ya más de 20 años, yo me consideraba una persona retadora, que buscaba un proyecto internacional, que buscaba un proyecto desafiante para mí. Entonces, ¿son distintos? Indudablemente. Yo te diría que el mejor es mejor y que el peor puede ser peor, ¿vale? Pero sí creo firmemente que el mejor es mejor y que, por supuesto, tiene muchísimo que añadir a la empresa. También en Persant, precisamente por esa trayectoria y esa historia, y hay una convivencia entre generaciones, ¿no? Que entiendo que da también mucha riqueza. ¿Cómo se vive? Y además, en vuestro caso, también convivencia entre personas de diferente nacionalidad también. ¿Cómo es
ese juntar a personas con diferentes perspectivas, con diferentes bagajes? Para mí es una riqueza auténtica. Para mí, la diversidad de opiniones en torno a un asunto, llegando a un punto común, te da una riqueza única. El hecho de que convivan, yo te diría que ahora mismo las empresas están comiendo como 3 generaciones, ¿no? El baby boom, ¿no? La generación... Los millennials, ¿vale? La los generación Z. Pueden ser varias generaciones si nos ponemos en términos demográficos, ¿no? Estamos aquí todos juntos. Pero laboralmente yo te pondría 3, ¿no? La generación de los 60, o la generación de mi madre, si quieres, la mía y los del siglo XXI, que es que ya están entrando. Y yo me da susto cuando veo que alguien ha nacido en el siglo XXI, ¿no? A mí también. Inevitablemente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, para mí es una magia tremenda cuando se une la experiencia, el conocimiento que con el pasar de los años tienen las distintas generaciones, eres capaz de fusionarlo con las ganas de innovar, con esas ganas de con la norma y contra la norma que traen las nuevas generaciones, de intentar seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero de manera diferente. Para mí ahí se da en la mano una mezcla única, que es la de experiencia y conocimiento con ganas de innovar. Con lo cual tú dirías que existe esa predisposición también de entender, ¿no?, al otro y hacerse entender. Que mira, al y final son las dos adicionalmente te cosas. diría que en Persan ha jugado un rol muy importante, y antes lo decías tú, con las ideas internacionales, ¿no? Pues nosotros en 2018 adquirimos la compañía de Polonia, donde tienen una realidad distinta, pero que te va a transmitir una serie de legados, una serie de culturas que has de integrar y que has de fusionar, ¿no?, con los que has traído. Y en 2021, más recientemente, pues hemos incorporado también una compañía en Francia que también no nos da más que una nueva realidad a un mismo problema, que es Persan lucha por tener un mundo más limpio y sano. Y en ese proyecto, ¿cómo hacéis que esos jóvenes que también quizá, bueno, ahora incluso se está empezando a hablar de turistas profesionales porque pasan tan poquito tiempo en una compañía y pasan a otra rápidamente, que casi les tenemos que denominar ya casi turistas? ¿Cómo hacemos que se involucren y que se comprometan con el proyecto empresarial? Mira, yo creo que aquí juegan, para mí, muchas cosas, ¿vale? Pero para mí hay dos grandes cosas. Una es los valores de la compañía, es decir, tienes que reflejar unos valores que sean atractivos, son los tuyos, y lo único que tienes que encontrar es que el que tienes enfrente, el que quiere entrar en tu empresa, quiera entrar para no irse, ¿vale? Porque ha entrado en una empresa singular, única, en valores. Y yo creo que además aquí también juega mucho el estilo de liderazgo. Es decir, aquí todos los que hacemos compañía tenemos mucho que decir porque, sinceramente, juega el rol de los líderes, de los managers, de los directores, en el que un jefe es capaz de mantener mucho más que una compañía. De hecho, yo te diría que las nuevas generaciones, estas que hemos puesto antes, bueno, si quieres en duda o que hemos preguntado sobre ellas, cada vez valoran más ciertos valores y ciertas características de las compañías antes que el dinero. Por eso creo que juega a nuestro favor el futuro, porque las empresas familiares somos empresas de valores, somos empresas con alma. Y si hablamos de ese futuro, Juan, ¿tú cómo ves el futuro de Persan? ¿Cómo te gustaría que fuera? A mí me gustaría dejar una compañía sostenible, una compañía que pueda legar a las siguientes generaciones. Cuando digo que sea sostenible, que pueda legar, que sea una compañía sólida en valores, sólida en alma. Me gustaría que fuera una compañía más internacional, que seamos capaces de ir más allá de Europa. Y me gustaría que fuera una compañía que incluso fuéramos capaces de hacer otras cosas distintas.
verdad que ya hacemos algunas cosas a través del Family Office y demás, pero otras cosas distintas dentro de ese seno de Persan, ¿no? Que seamos capaces de atender a esa demanda general que tenemos, que es que queremos hacer del mundo un sitio más limpio y sano. Y en otro foro, también en esta casa, hablabas de que para ti la empresa familiar pues es como un edificio que vas construyendo, ¿no? Con unos cimientos y una base muy sólida, y que cada generación va añadiendo su propio piso, va aportando su granito de arena. ¿Cuál quieres que sea esa aportación por tu parte? Jo. Buena pregunta. Mira, yo te diría que yo estoy trabajando para dejar una compañía de legado, y mi legado, en principio, me gustaría dejar una compañía, ya te he dicho, más internacional, que es capaz de hacer otras cosas, una compañía más grande en lo general, ¿vale? Pero como persona, a mí lo que me gustaría es poder ser inspirador. Y dice, ¿y cómo quieres inspirar, no? A la gente dice, siendo buena persona. Yo sinceramente creo que es un valor que te abre muchas puertas, que te abre mucho futuro, y que a mí me gustaría que se me recordara así, como el hacedor de buenas personas. Y ahora nos vamos a quedar con eso entonces. Muchísimas gracias, Juan, ha sido un auténtico placer. A vosotros, muchísimas gracias.